Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a presentar un indicador llamado Wonder. Es un indicador de confirmación de zonas y que nos va a servir para poder hacer entradas. Y lo bueno de este indicador es que nos va a marcar las zonas y le vamos a poder configurar de acuerdo a la estrategia que podamos tener y a la estrategia que nosotros hacemos en las entradas manuales intradía. El indicador, pues, lo que hace es hacer confirmaciones de algunas zonas de interés que no están asociadas al orden block. Quiero dejar claro porque es un indicador diferente, pero que nos muestra unas posibles entradas bastante interesantes y que con la estrategia que vamos a dar en este video, pues nos va a dar entradas muy precisas y entradas muy repetitivas. Lo bueno de este indicador es que sirve tanto para hacer scalping, y acá pues yo voy a enseñar algunas cosas con respecto al scalping de este indicador. Y también podemos hacer swing trading si usted así lo desea. Igual pues puede hacer análisis en temporalidades mayores. Pero para lo que respecta a este video y lo que respecta a lo que el canal casi siempre busca es hacer scalping. Sin embargo, cuando tengamos la oportunidad de hacer un live y poder mostrar este indicador con entradas en vivo, entonces ya haremos diferentes entradas y diferentes análisis. Yo voy a dar lo más básico para que usted entonces pueda hacer sus entradas. Y bueno, yo creo que en pocos minutos podemos explicar porque el indicador es bastante sencillo y no necesita muchas cosas para hacer sus entradas en scalping. Bien, dicho esto, vamos a presentar el indicador. Bien, acá estamos ya en una gráfica bastante limpia, solamente tenemos el símbolo donde tenemos diferentes entradas, perdón, diferentes mercados y podemos cambiar de forma rápida los mercados. Bien, vamos a presentar el indicador. Ahora más adelante digo cómo voy a entregar este indicador y si va a estar disponible o no en el canal. Eh, el indicador se llama Wonder. Acá tenemos la presentación, tenemos acá las redes sociales y bueno, acá lo que hacemos es todo gratis, lo entregamos totalmente gratis. De hecho, decidí cambiar los nombres de los indicadores para que puedan saber de dónde vienen esos indicadores porque están vendiendo indicadores de book gratis y es lamentable. Ya me han mostrado ya algunos canales y algunas personas y algunas ya han sido bloqueadas incluso del canal Book Gratis 12. Nuestras redes sociales son Book Gratis 12 en Telegram y en YouTube. Book Gratis 12 Binarias y Forex en Telegram. Y señales Wall Street y Logan en Telegram. ¿Okay? También estamos en Twitter, en Twitch, estamos en TikTok. Necesito subir, en este caso, los suscriptores de TikTok para poder transmitir en vivo y poder hacer entradas en vivo y dar las señales que podamos dar de Book Gratis 12 de forma gratuita como siempre lo damos. Y aparecemos como Boot Gratis 12, ¿ok? Tal como dice acá, Boot Gratis 12. Bien, los parámetros, solamente hay una forma de cambiar parámetros. El que viene por defectos es el parámetro para hacer scalping, ¿okay? Que es el parámetro, según la estrategia, hay que escoger el periodo. En este caso vamos a trabajar con una hora, porque el indicador se va a estar mostrando en una hora. ¿Ok? Vamos a cargar el indicador y el indicador nos marca unas zonas donde pueden haber posibles entradas y las zonas que están arriba, que son la zona amarilla y dorado, son zonas de soportes, perdón, de resistencia, soporte de zonas donde el mercado comúnmente se regresa. Y las zonas que están abajo funcionan como soporte. No lo puedo llamar soporte porque en realidad no funciona como eso, pero sí coincide con lo que la gente llama soportes y resistencia. He notado que el cálculo de estas zonas eh, coincide con lo que las personas llaman soportes y resistencia. Así que si quieren llamarlo de esa forma no hay problema. En mi caso, pues yo lo voy a llamar zonas de entrada, bien sea a la baja o al alza. Pero al cargar este indicador, quiero dejar claro que el indicador siempre se va a estar modificando cada hora. ¿Por qué, por qué cada hora? Porque acabo de decirle que la zona que vamos a trabajar es en una hora.
Si yo lo cambio de temporalidad, le voy a colocar que podemos hacer scalping a 15 minutos y nos marque las zonas de 15 minutos. Él se va a estar cambiando cada 15 minutos. Fíjense que acá faltan 2 minutos para que cambie esta zona. Estas zonas se van a modificar en 15 minutos. Y el que quiera hacer scalping de esa forma, pues lo puede hacer siempre y cuando mantenga una gestión de capital. ¿Okay? Por ejemplo, acá en la zona de 15 minutos nos dio una entrada al alza. ¿Sí ven? Acá se mantuvo en rango por mucho tiempo en estas zonas de velas de 15 minutos. En 2 minutos se va a modificar, pero ya rompió una zona. Yo recomiendo que trabajemos con zonas de H1, perdón, de H1 en temporalidad de 1 minuto o de 5 minutos. Entonces, que nos marca una zona un poco más segura, pero no se crean que esa es la estrategia. La estrategia va un poquito más allá, ya le voy a decir qué otra cosa vamos a hacer con la estrategia, solo yo quiero que conozcan el indicador y lo vamos a estar trabajando en esta zona. O sea, el mercado me va a ir a esta zona sí o sí, pero ya vamos a confirmar si esta zona realmente es una zona de entradas a la baja sí o sí. ¿Ok? Entonces, en H1 pues nos marca. Ya quiero mostrarle, y lo voy a poner en M15 para que vea cómo se modifica, porque él se va a adaptar a la última vela de M15. Acá nos quedan 5 segundos para que ustedes vean cómo se va a modificar en este caso automáticamente. ¿Vieron? Automáticamente él se modificó y marcó las zonas de interés o las zonas de entrada a la baja o al alza en la última vela de 15 minutos, porque yo así decidí que fuese de 15 minutos. Voy a aclarar, si usted tiene esto en 1 hora, cada hora se va a estar modificando la zona porque se va a adaptar a la última hora. Esto es para hacer scalping. Lo quiero dejar claro, si usted quiere dejarla, por ejemplo, en D1 para hacer entradas un poco más largas, fíjense que las zonas en D1 están altísimas. Por lo tanto, el mercado es probable que en D1 llegue a esta zona, incluso llegue a una zona mucho más alta, que es esta zona que está acá arriba, que es una zona mucho más alta. Bien, dicho esto, voy a dar la estrategia que yo considero que ustedes pueden usar. Y esta estrategia he visto resultados muy buenos. ¿Okay? Ya la temporalidad por ahora no nos interesa, porque la estrategia que voy a dar tiene que ver con el otro indicador que se llama Orden Block, que es Orden Block Book Gratis 12, ya sabemos que se encuentra en el canal de forma gratuita, en el canal de Telegram Book Gratis 12 Binarias y Forex. En la descripción de este video están los links de los canales de esta comunidad y allí vas a conseguir este Orden Block de forma gratuita, ¿ok? Este en particular. Este Orden Block, pues, nos marca aquí una zona. ¿Qué vemos? Y la estrategia consiste en esto. Vamos a cargar ambos indicadores y vamos a buscar en temporalidades que coincida con las zonas de orden block. ¿Por qué? Porque acá ya mitigó y se vino a la baja, pero el mercado ahora pues viene con una fuerza alcista y estoy en el índice de volatilidad 75, voy a darle un poco más acá. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo yo? Me voy para el Wonder y voy a estar cambiando temporalidades. Vamos a ver qué me dice si hay alguna zona que coincida con el orden block en M5. Y vemos que en M5 no hay zonas que coincidan, salvo esta zona que ya fue mitigada. Entonces, es posible que esta zona reaccione a la baja, pero que no sea muy buena, porque la zona de interés en M5 está acá arriba. Entonces, no me sirve M5 el Wonder. Me voy con M15. A ver, ¿qué me dice M15? M15 no coincide zona, salvo esta zona que está acá abajo. O sea que si el mercado se regresa en M15 para hacer scalping, esta zona es una zona de reacción donde puedo hacer una entrada al alza y es bastante segura. ¿Cómo hago? Pues fíjense que la zona es bastante grande y la zona puede llegar acá y las zonas que están fuertes son zonas que son bastante grandes. Entonces nuestra entrada va a estar justo en este punto con el stop loss en este punto para no. A veces el mercado ya es observado que llega acá, no llega a la zona de interés y de acá se regresa y hace el giro de la tendencia. Entonces, en M15 no hay zonas que me coincidan, salvo, y ya estoy hablando de ambos indicadores, salvo esta zona azul que es de Wonder y esta zona del orden block. Por lo tanto, acá no puedo hacer entrada, salvo que llegue acá para hacer una entrada al alza. ¿Okay? Bien, sigo haciendo cambios en el Wonder, en M15 no me sirve, me voy para H1
¿Y qué hay en H1? Me sigue coincidiendo con una zona débil. Esta zona es una zona de entrada al alza débil, porque más abajo, me voy a H1, me voy a conseguir con una zona azul. A ver, en M15, más abajo me voy a conseguir con esta zona azul, que no me coincide con la zona del orden block. Por lo tanto, esta primera zona es una buena zona de entrada en H1. Me sigo yendo porque como estoy haciendo scalping, pues estoy tratando de buscar zona donde pueda coincidir. Voy al Wonder, H1 no me sirve, me voy a H4, a ver si hay alguna zona que coincida. Y en H4, pues hay una pequeña zona de resistencia que casi coincide, pero no coincide completamente con el orden blot. Por lo tanto, no hay forma de entrar acá en el 75. Hasta allí analizo yo. ¿Podría buscar una zona en D1 con el Wonder? Sí, lo puedo hacer. Me voy al Wonder, me voy a D1 y busco una zona en D1 a ver si hay alguna zona que coincida. Y fíjense que coincide con esta zona que ya fue mitigada en D1. O sea, el mercado puede llegar acá y hacer su reacción a la baja e irse entonces y voy a irme a H1 para que veamos la zona del Wonder. Las zonas del Wonder son esta en D1. ¿Por qué en D1? Porque fíjense que el mercado comienza a las 7 de la noche hora Colombia. Ya tenemos 8 de la noche, o sea que lleva 1 hora 30 minutos. Aquí vemos las dos velas. Eh, y véanse que estas zonas son del día anterior, o sea, es el análisis de este rango en D1. ¿Ok? Es el análisis que hizo Wonder en este rango en D1. O sea, todas estas velas que hay más de 24 acá. Entonces, si vemos, hay un pequeño rango. Entonces, la mejor zona de hacer entrada va a coincidir en este punto, con Wonder, ¿ok? A la baja. Entonces, ya Wonder me dice que esta zona coincide con el orden Blood y esta es una buena zona para hacer una entrada a la baja, pero de acá a acá hay mucho porque estamos en H1. O sea, hay mucho que recorrer. Entonces, ¿es posible que el mercado me llegue ahí? Sí. Entonces, donde me coincidió en el 75 solamente fue con M15, si no me equivoco. Fíjense que esta zona va a ser perforada y esta zona pues no va a poder llegar el mercado allí. No voy a M15 para ver qué hay más arriba. La zona está mucho más arriba, entonces no es posible hacer una entrada. Voy a ir para otro mercado para analizarlo porque el 75 no está dando una entrada muy clara. ¿Qué busco yo? Entonces busco entradas. Voy a cambiar el Wonder a H1 porque está en día para ver si hay una coincidencia. Fíjense que en H1 sí hay algún tipo de coincidencia en esta zona que es una zona débil a la baja, o sea, para hacer una entrada a la baja. Quiero aclarar, color amarillo, perdón, esta zona es fuerte, las que son gruesas son zonas fuertes para ir a la baja, lo que llaman zonas de resistencia, para mí son zonas de entrada. Entonces, esto es un buen punto en el B10 de hacer una entrada a la baja. Según el análisis de la hora anterior, quiero dejarlo claro. Y esto sería una zona muy débil para ir a la baja. Acá hay una zona débil para ir al alza, por lo tanto hay que entrar al alza en la zona que está mucho más abajo, que es la zona ancha o gruesa, por así decirlo, para que lo entiendan. Esta zona que está acá. Y fíjense que no coincide con el orden block, por lo tanto, esta zona se puede incluso romper. Lo que vamos a buscar siempre es coincidencia con el orden block, donde el Wonder coincida con el orden block, porque estas son zonas de cálculos de intereses. Cálculos donde el mercado llega y rebota. Son zonas de rebote, por así decirlo, que algunos llaman soportes y resistencia. Y por ahora esta es la zona en la que más me coincide. Entonces yo tengo que ir cambiando el Wonder. En H1 no hay nada. Me voy a M15 para después irme a una temporalidad mayor. En M15 no hay nada. Me voy a ir a H4, a ver si en H4 hay algún tipo de coincidencia. Con el Wonder y en H4 pues no hay coincidencia acá. Y vámonos a D1, a ver qué me dice D1 con el Wonder, a ver si hay alguna zona de coincidencia. Y fin, acá hay una zona de coincidencia. Esta es muy buena zona para hacer entrada a la baja. ¿Qué pasa? Que me coincide en color de block, pero de acá a acá
uy, no, hay mucho que recorrer. Entonces voy a buscar entrada al alza, sí o sí. ¿Okay? Marco esta zona para hacer mi entrada a la baja. En D1 va a haber un rebote aquí. O sea, pero si yo sé que el mercado me va a llegar acá, entonces voy a buscar entradas al alza. Me voy a M1 y busco el Wonder en M15. A ver si hay entradas para poder hacer entradas al alza, donde en M15 puede haber un color azul o celeste. O sea que si el mercado me llega hasta este punto, yo puedo hacer una entrada al alza si me rebota, o incluso este punto. Pero fíjense que no hay coincidencia con el orden block en M15. Me voy para M5, a ver si consigo una coincidencia en M5. Y en M5 hay una coincidencia en una zona que ya fue perforada. Entonces, el mercado puede hacer un retroceso a este punto para seguir al alza hasta el análisis que acabamos de hacer en D1. Entonces, esto puede ser una zona muy buena. Me coincide con una zona que ya fue perforada, aunque la zona de interés está muy abajo. Esto puede ser una zona de rebote, ¿ok? O incluso esta, que es una zona ya, que es una zona de rebote un poco más débil. Las anchas son zonas más fuertes de rebote. Entonces, o acá ya es cuestión de que yo decida para hacer una entrada al alza hasta el punto donde ya marqué. O sea, esta es mi zona de entrada al alza hasta este punto y esta es mi zona a la baja y ahí sí tengo que recalcular hasta dónde va a bajar. Bien, voy a dejar el video hasta acá y bueno, acá tenemos a Wonder. Espero que puedan sacarle resultados y puedan hacer esta combinación de estrategia. Sé que pueden sacarle provecho a las personas, sobre todo que son curiosas. Este indicador lo voy a estar entregando el día domingo. El día domingo 17 lo va a estar entregando, o puede ser que mañana en la noche lo esté entregando el día sábado en la noche, lo estaría entregando para que lo puedan sacar provecho y va a estar en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex de manera gratuita, ¿ok? Bien, ya sabemos que el mercado va a llegar al alza acá y de esta forma funciona Wonder. Feliz noche a todos.